Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Este es un evento que cuenta con traducción simultánea español e inglés y les invito antes que nada a revisar el chat para las instrucciones de tal suerte que puedan escucharnos en el idioma en que prefieran. Mi nombre es Angélica Redberg, soy profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y codirectora del Gender Justice and Security Hub y tendré el gusto de moderar este evento. Hoy tenemos el enorme gusto de lanzar el informe Balance de la Igualdad de Género en Colombia, un panorama. Este es un documento elaborado por investigadores vinculados a la Universidad de los Andes, la Organización de Justicia y al Gender Justice and Security Hub, que está financiado por el Ministerio Británico de Investigación e Innovación y que es manejado desde el London School of Economics. Con este informe buscamos ofrecer una herramienta útil de investigación y referencia para cualquier persona interesada en conocer detalles de la situación de género en Colombia hoy. Representa un insumo para la investigación y también para la política pública y para personas conocedoras del caso colombiano, como también para quienes apenas quieran conocer la situación en nuestro país. Verán que el informe se compone de varias secciones, cada una de las cuales fue desarrollada por investigadores distintos. Hay secciones sobre educación, economía, política, justicia y sobre conflicto armado, justicia transicional y construcción de paz. En el caso de este informe se trata más bien de una fotografía que de un documento con profundidad histórica y se distingue, por tanto, de otros textos recientemente publicados en Colombia. El informe busca también servir como inspiración para nuevas preguntas de investigación que puedan surgir de conocer, comparar, cotejar datos. Es además un informe que logra ser publicado simultáneamente en inglés y en español, lo cual nos permite superar la brecha idiomática que muchas veces tienen las publicaciones originadas en el sur global. Quiero rápidamente ahora presentar a nuestros participantes del evento de hoy. En primer lugar, tenemos el honor de contar con Kirsten Ainley, quien nos acompaña desde Australia, donde ya está amaneciendo mañana. Kirsten es profesora asociada de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Australia y es, diría yo, el corazón, uno de los corazones más importantes de este hub, quien tuvo una idea fundacional en su momento y que ha sido una impulsora muy importante de este trabajo, que es una colaboración entre muchas instituciones en varios países transicionales en el mundo. Las investigaciones de Kirsten se centran en el campo de la ética global, donde estudia las relaciones entre política, derecho y la ética en relaciones internacionales en contextos de toda suerte de intervenciones. Nos acompaña también Aaron Acosta, quien es abogado de la Universidad de California en Los Ángeles y es especialista en derechos humanos con una perspectiva internacional y comparada. Actualmente se desempeña como investigador de justicia. María del Pilar López Uribe es economista e historiadora, tiene un doctorado en desarrollo económico del London School of Economics y actualmente es profesora de economía en la Universidad de los Andes y coinvestigadora del Hub. Paula Neira estudia economía también en la Universidad de los Andes y trabaja como asistente de investigación. Luisa Salazar es abogada en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en política social del London School of Economics and Political Science. Actualmente es la coordinadora regional del Gender Justice Hub con sede en la Universidad de los Andes. Camilo Sánchez es profesor asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, es investigador en de justicia y codirector de una de las líneas del Hub. Por último, María Gabriela Vargas es politóloga con estudios en sociología y desarrollo. Actualmente es la administradora regional del Hub y tiene con sede principal en la Universidad de los Andes. Tenemos además con nosotros a dos personas muy importantes que nos van a brindar sus comentarios sobre este informe. Tenemos en primer lugar a la doctora María Fernanda Cortés, quien es la directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, donde además coordina el grupo COMPES del departamento, economista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Ciencias Econométricas de la Universidad de Ámsterdam con especialidad en Econometría Financiera.
Nos acompaña también la doctora Jénica Mazzoldi, quien es asesora y líder del eje temático de Mujeres, Paz y Seguridad en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Es psicóloga con formación en género y tiene más de 20 años de experiencia en áreas relacionadas con procesos de paz, conflicto armado e impacto diferenciado, derechos de las mujeres y desarrollo rural, violencia basada en género, liderazgo y garantías de participación. Lamentablemente se excusó el doctor Felipe Castro, director del Centro de Objetivos del Desarrollo Sostenible, quien tuvo complicaciones de horario. Quiero terminar mis palabras introductorias con unos breves agradecimientos y una invitación. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros equipos internacionales en Londres y Bogotá por organizar este encuentro. Sabemos que manejar zonas horarias distintas, registros y plataformas ha sido un reto recurrente en las actividades de este hub y este evento claramente no ha sido la excepción. Gracias de verdad por todos los esfuerzos y la colaboración a Zoe, Nikki, Becca y Evelyn, quienes siempre están tras bambalinas haciendo que todo salga perfecto. Y permítanme expresar también unas gracias especiales a Luisa y a María Gabriela por su compromiso y su trabajo a prueba de obstáculos, gracias a lo cual hemos logrado sacar adelante este y otros trabajos, acompañadas siempre del buen humor, la solidaridad y las ganas de hacerlo bien. Finalmente, quiero invitarlos a acompañarnos en expresar nuestra solidaridad con la difícil situación que están viviendo muchas mujeres y colegas del Hub en Afganistán hoy. Enfrentan momentos difíciles, para ellos el Hub constituyó un fondo al cual todos podemos contribuir con miras a aliviar la situación de estas personas. En el chat se va a compartir un poquito más adelante el enlace para quienes entre ustedes puedan estar interesados en hacer su aporte. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde. Les quiero dar las gracias por su interés en este informe y a continuación quiero darle la palabra a la doctora Kirsten Ainley de la Universidad Nacional de Australia. Muchas gracias. Adelante, Kirsten. Gracias y buenas tardes. Lo siento, pero no hablo español, entonces tengo que hablar inglés. Thank you, Angelica, for the invitation. Muchas gracias, Angélica, por la invitación, por esas amables palabras en este evento. Me alegra mucho estar aquí celebrando el lanzamiento de este reporte tan importante sobre igualdad de género en Colombia. Angélica me pidió que diera un trasfondo sobre la investigación que hemos hecho en este reporte y la información que tenemos de este. Y antes de que empecemos, me gustaría efectivamente hablar de la situación de la población indígena en Australia. Y yo sé que tenemos custodios del idioma que no están trabajando, pero en este momento tenemos personas que están prestando respeto a los mayores. Y el Hub de Género y Justicia hace parte de una red de investigación que trabaja con sociedades globales, con practicantes, gobiernos y organizaciones internacionales, universidades, centros de justicia y paz inclusiva en sociedades que han sido seriamente afectadas. Trabajamos con 7 países de enfoque, entre ellos Colombia y también Afganistán, como mencionó Angélica antes, Irak, Líbano, Sierra Leona, Sri Lanka y Uganda, con proyectos en 17 países adicionales alrededor del mundo. Es un proyecto a 5 años financiado por el Fondo de Investigación de Desafíos Globales y muestra el desafío y el trabajo que ha hecho Reino Unido con los aliados alrededor del mundo para efectivamente cumplir con metas tan complicadas como la igualdad de género. El conflicto y la violencia basada en género, como sabemos, han devastado mucho y tienen consecuencias bastante fuertes en familias, personas y comunidades. Y también pueden evitar el desarrollo y el logro de las metas de desarrollo mundial del milenio. Y viendo el trabajo que hemos hecho en diferentes disciplinas y diferentes prácticas, hemos logrado desarrollando un trabajo en la igualdad de género de la meta número 5, 16 de instituciones fuertes y paz y la implementación de la agenda de paz y seguridad para mujeres, al desarrollar una evidencia basada en la seguridad y una sociedad afectada por este conflicto. La investigación del Hub tiene 5 proyectos y 16 equipos. Transformación y empoderamiento, que estamos teniendo reportes como producto de esto. Derechos de vida y vivienda. Posibilidades de desplazamiento, masculinidades y sexualidades,
ley y marco de policía y otras innovaciones. Y unas publicaciones recientes en diferentes elementos han mostrado muchas áreas diferentes, como por ejemplo los impactos en la población desplazada en Sri Lanka y el impacto de la guerra civil en Siria y en las personas bisexuales y otras que tengan otro tipo de características diferentes en Sierra Leona y en Turquía, al igual que el reporte que vamos a discutir el día de hoy. Pueden encontrar más detalles sobre el Hub en nuestro sitio, el genderhub.com, y pueden seguirnos en Twitter @genderhub. Y las relaciones que tenemos en la investigación incluyeron la red El Conflicto y Desarrollo, que estuvo trabajado por un grupo de investigadores, incluyendo a Angélica y a Camilo Sánchez, que hicieron parte de los equipos detrás de este reporte que estamos discutiendo el día de hoy. Pudieron organizar la primera reunión de la red en el 2017 en Bogotá y también lo hicimos en Cartagena, publicado por la Universidad de los Andes y por De Justicia. Las conversaciones que tuvimos durante esa reunión acerca de cómo se creaba la paz en Colombia, acerca de los derechos de tierra y restitución, organizamiento político, políticas, memoria y la forma en la que el género llega y aborda a todos, nos permite crear unos bloques de construcción básicos para trabajar con el género y la justicia. Angélica y Camilo después fueron directores del Hub y con su experticia tanto en Colombia y más ampliamente en otras partes, que ha sido muy valiosa a medida que han habido cambios en la alianza con más de 40 organizaciones y 450 investigadores alrededor del mundo. Es un placer como tal poder apoyar este reporte y poder entender el género en Colombia, poder presentar este reporte con un grupo de colegas tan distinguidos como los que tenemos acá. El reporte nos da un entendimiento muy importante sobre todo el espectro de temas de género que tenemos en la sociedad hoy en día. Da evidencia acerca de los impactos del conflicto en la paz, en los derechos y las vidas de diferentes grupos y sigue el progreso en un rango de metas de calidad. Es un método de representación, reunión de datos e interpretación y proporciona una imagen detallada del trabajo en Colombia, pero también un rango de indicadores que pueden ser comparados entre otros elementos. Los países en los que trabaja el Hub, todos han tratado de trabajar estos procesos de paz en diferentes niveles. Y para mí es sorprendente que el proceso de paz en Colombia fue el primero en el que los temas de género fueron sensibles, fueron tomados y el reporte muestra los impactos del conflicto y la paz en el género, con un rango de mujeres en organizaciones ilegales y muchas otras víctimas. A lo largo de décadas de organizar este trabajo político, las mujeres tuvieron roles significativos en estas negociaciones, en contraste con muchos de los otros países en los cuales trabajamos. Y la paz es una paz progresiva, por lo menos de esta forma. En vez de solamente enfocarnos en el conflicto, los procesos de paz como tal se han tenido un enfoque comparativamente significativo en el bienestar y desarrollo. Y los procesos de paz han sido restaurativos, retributivos en comparación con lo de otros países, con atención prestada específicamente en la reparación y restitución. Sin embargo, como ha pasado en muchos casos y como el reporte lo demuestra, las historias positivas y vemos los resultados. El programa de justicia transicional está trabajando, tiene metas en género y lastimosamente está subfinanciado. El proceso de reparaciones que se implementó y las reparaciones no siempre están llegando a aquellos que han sufrido más por la guerra. Otros aspectos del reporte, elementos que tienen que tenerse en cuenta, que acceso a la educación que ha mejorado y está comparativamente fuerte, por lo menos en comparación de otros países que tengan ese tipo de enfoques. Pero esto no se ha traducido en un buen acceso a tierras o buen acceso a trabajo. Al igual que las mujeres han tenido bases en los sistemas políticos, pero eso no siempre se ha traducido en que las necesidades de esas mujeres sean tomadas en cuenta por los creadores de políticas. La situación en Afganistán que tenemos con los investigadores que tenemos en Afganistán y en este riesgo. Nos recuerda qué tan frágil puede ser esta situación. Los reportes como el que tenemos el día de hoy son una herramienta bastante útil para poder hacer seguimiento a esta situación y para poder proteger este desarrollo. También nos posibilita a la sociedad civil para poder tener una participación dentro del gobierno. Entonces, con esto voy a cederle la palabra a Angélica y a las personas que están participando el día de hoy desde la parte de la oficina presidencial de consejería. Es crucial tener este tipo de conversaciones a lo largo de la comunidad política y académica
algo que la Universidad de los Andes y de Justicia han estado comprometidos en conseguir dentro del escenario colombiano, que han sido asimismo una inspiración dentro de este hub. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Kirsten, por tus palabras. Quiero dar entonces a continuación la palabra a María del Pilar López y Paula Neira, quienes presentarán una primera parte del informe. Solamente quiero aclarar que el informe completo obviamente está disponible en español y en inglés en la página del Hub, y lo que vamos a hacer acá simplemente es presentar algunos datos que queremos destacar, siempre con la ilusión y el anhelo de que les sirva a ustedes de apetito para pensar más en estos temas, investigarlos más, porque como veremos hay muchísimo que entender, muchísimo que comprender y aportar. Adelante, María del Pilar y Paula. Gracias, Angélica. Paula, si puedes proyectar la pequeña presentación que tenemos. Bueno, tal cual como estaba mencionando Angélica, lo que nosotros vamos a presentar hoy es un pequeño abrebocas de lo que trabajamos en este informe. El informe es muchísimo más completo, tiene muchísimo más información, pero básicamente vamos a hacer vamos a resaltar como indicadores importantes, avances importantes y retos en los temas de educación, de economía y temas de representación política. Entonces, quisiera como arrancar diciendo que este ha sido un camino muy difícil para las mujeres colombianas en todos los aspectos, en temas culturales, en aspectos económicos, educativos, políticos. Solo hasta más o menos, hasta la década de los 30, hace menos de 100 años, las mujeres pudieron acceder al mismo currículo escolar que los hombres, por ejemplo, graduarse de bachilleres y entrar a la universidad. Antes de esto, por ejemplo, la educación estaba enfocada, la educación de las mujeres estaba enfocada en el colegio de labores del hogar y manualidades. Entonces se han dado importantes avances en los últimos 100 años y creo que el principal avance que nosotros encontramos acá en los temas que estamos trabajando de educación, de economía y de política ha sido cerrar esa brecha de género en el tema de acceso a educación. Entonces, si quieres, Paula, puedes avanzar en la presentación. Lo que vemos es que, de hecho, hay más mujeres accediendo, por ejemplo, a educación secundaria, educación terciaria. En temas de primaria, obviamente, la brecha está completamente cerrada, tanto en números totales como en proporciones. Sin embargo, a pesar de que uno ve que hay el acceso a la educación en los niveles más altos, secundaria, terciaria, es mayor para las mujeres en números totales y en proporciones, el desempeño educativo, la historia no es la misma en temas de desempeño educativo. Por ejemplo, en las pruebas PISA, Colombia es el país de la OCDE en donde las brechas en contra de las niñas son más altas en matemáticas y en donde las niñas tienen una menor ventaja, por ejemplo, en el caso de lectura. Pero hay algo muy interesante que quiero resaltar acá, y es que estas brechas que se observan en las pruebas PISA no existen desde el comienzo. Por ejemplo, en tercero de primaria no hay ninguna diferencia entre niñas y niños en el desempeño de matemáticas, pero a partir de tercero, lo que uno ve es que la brecha de desempeño empieza a ampliarse en contra de las niñas. Y ya para esta prueba, en noveno, la diferencia entre hombres y mujeres en el puntaje de matemáticas es 5 veces mayor en contra de las mujeres que la que había, por ejemplo, en primaria. Entonces, el primer resultado que nosotros queremos resaltar acá es que se ha cerrado esa brecha en acceso a educación a lo largo del tiempo. Las mujeres sí están accediendo más a educación, pero esto no se ha traducido, por ejemplo, o esto no ha venido con una mejora sustancial en el desempeño educativo, especialmente en áreas, por ejemplo, de matemáticas. Ahí hay algo interesante por indagar, y es qué hay detrás de estos resultados de desventajas matemáticas relacionados, por ejemplo, con temas de estereotipos de género que arrancan desde la niñez. Luego se brinca, estos avances en acceso a educación se pierden completamente, tal cual como mencionaba Kirsten, en el mercado laboral. Las mujeres mantienen tasas de desempleo y de informalidad más altas, tienen una tasa de participación más baja que los hombres, y además existe esta segregación horizontal, se concentran en ciertas ocupaciones que tienden a ser, digamos, tienden a tener una remuneración salarial más baja, y adicionalmente hay segregación vertical. También están en la parte inferior de las estructuras jerárquicas. Y la brecha salarial sigue existiendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, un primer elemento importante es que en promedio la tasa global de participación de los hombres es cerca de 20 puntos porcentuales más alta que la de las mujeres. Aunque esta brecha se ha reducido, o sea, hemos tenido avances importantes en los últimos años,
hasta antes de la pandemia, lo que nosotros estamos presentando acá, todo es antes de la pandemia, después todo empeora muchísimo más, la participación de las mujeres ha aumentado en cerca de 11 puntos porcentuales en los últimos 15 años. O sea, las mujeres sí están participando más en el mercado laboral, pero esto sigue siendo una proporción mucho menor a la de los hombres. Ahora, los avances en participación se deben a temas de mayores niveles educativos, como estaba mencionando, caídas en tasas de fecundidad, por ejemplo, a temas de mayores ingresos y acceso, por ejemplo, a tecnologías que van a reducir el tiempo en tareas domésticas, como por ejemplo, temas relacionados también con temas de derechos políticos y de normas sociales. Sin embargo, siguen existiendo rezagos importantes que persisten y que van a frenar el crecimiento de la participación laboral femenina, incluyendo estas brechas en los rendimientos escolares que estaba mencionando antes, los estereotipos que hay en educación y, por ejemplo, aspectos culturales que van a seguir favoreciendo el rol reproductivo y de cuidado de las mujeres que las alejan del mercado de trabajo. Entonces, adicionalmente, cuando nos movemos a otros indicadores de participación en el mercado laboral, lo que nosotros tenemos que el promedio de los últimos años, hasta antes de la pandemia, sugiere que la tasa de desempleo de las mujeres es 6 puntos porcentuales más altas que la de los hombres. Y esa tasa de desempleo es más alta para niveles educativos que se concentran, como se está viendo en la gráfica, en educación secundaria, media y técnica. Las brechas, por ejemplo, se reducen en niveles de educación superior, pero no desaparecen completamente. Lo otro es, si quieres pasa, Paula, que las mujeres también están ganando menos que los hombres, ¿no? ¿Qué explica esto? Factores como, por ejemplo, esta menor participación de las mujeres en el empleo, la concentración de las mujeres en sectores de menor productividad y de empleos informales o de menor calidad, que van a, obviamente, afectar la generación de ingresos propios. Pero cuando uno va más allá de esto y compara, de hecho, salarios para el mismo nivel educativo, siguen existiendo brechas en todos los niveles de educación. En Colombia, el salario promedio de las mujeres es el 94% del que perciben los hombres. Y cuando uno mira esto por escolaridad, las mujeres, por ejemplo, sin escolaridad, ganan un 37.5% menos que los hombres con el mismo nivel educativo. Y esa brecha persiste, digamos, incluso en niveles educativos altos. Por ejemplo, las mujeres con estudios universitarios ganan un 18.8% menos que los hombres con estudios, con estudios de este mismo nivel educativo, ¿no? La gráfica que ustedes ven acá muestra unas diferencias menos marcadas, porque, por ejemplo, indica el salario por hora, pero incluso hay brechas acá y obvio, acá las brechas son menos marcadas porque adicionalmente las mujeres trabajan menos, trabajan menos horas en trabajo remunerado. Entonces eso hace que cuando uno suma el ingreso, o sea, no solamente existe brechas por salario hora, sino que cuando uno suma el ingreso semanal o el ingreso mensual, como las mujeres también trabajan menos horas, pues esta brecha se hace un poco más grande, ¿no? Entonces, esto lo que está indicando es que las brechas no solamente existen o se explican porque los hombres y las mujeres trabajan en distintos sectores o en distintas ocupaciones, sino sencillamente cuando uno compara para el mismo nivel educativo, para los mismos trabajos, existe una discriminación en los mercados laborales que es importante mencionar. Esto está ligado a la siguiente gráfica, que es la participación de la mujer, no la anterior, si quieres, Paula, la participación de la mujer en el mercado laboral, digamos, ligado a todos los temas de economía del cuidado. Esto es realmente angustiante, es algo que se tiene que seguir trabajando y tiene que seguir siendo un tema de mucho debate cuando estemos buscando mecanismos para que las mujeres vuelvan al mercado laboral y empiecen a trabajar. Las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres en actividades domésticas y de cuidado no remuneradas. Las mujeres trabajan o dedican, un poco más de 7 horas diarias, mientras que los hombres dedican un poco más de 3 horas diarias a labores del cuidado, ¿no? Igualmente, mientras que los hombres dedican, por ejemplo, cerca de 9 horas diarias a trabajos remunerados, las mujeres dedican un poco más de 7 horas diarias a trabajo remunerado. Cuando uno mira el agregado, remunerado y no remunerado, las mujeres trabajan más, trabajan cerca de 15 horas diarias, mientras que los hombres trabajan un poco más de 12, ¿no? Cuando uno mira el tiempo que dedican los hombres a estas labores, esto no cambia y no varía de acuerdo a condiciones como la edad, como el nivel educativo, como por ejemplo la situación conyugal, mientras que cuando uno mira el caso de las mujeres, sí, las mujeres rurales, pobres, más jóvenes o que pertenecen a alguna etnia, dedican más número de horas a actividades no remuneradas o de cuidado
que, por ejemplo, las mujeres urbanas con ingresos más altos. Es decir, Queda poco tiempo. Queda poco sí, ya va a tiempo, terminar. Existe una brecha de género en este sentido que es más alta cuando uno empieza a poner brechas, insertar, digamos, o superponer brechas económicas o étnicas. Finalmente está la última gráfica, con esto ya cierro, que es el tema de la participación política. Acá también, digamos, los resultados no son muy alentadores. De hecho, en Colombia, desde el 2014, se han establecido cuotas de género en las listas, por ejemplo, de candidatas al Congreso, y lo que establece como un mínimo de participación del 30%, ¿no? Sin embargo, lo que uno observa es que esto no se ha traducido en un porcentaje similar de mujeres elegidas. Desde las leyes de cuotas, cerca del 80% de los congresistas son hombres, lo que muestra un limitado efecto de estas cuotas de género en el país. En el caso, por ejemplo, de la Cámara de Representantes, que es un poco lo que se está mostrando acá, en las elecciones del 2018, el número de candidatos era casi 2 veces más alto que el número de candidatos. En el Senado era también el doble. Así, pues, digamos, lo que uno ve es que en términos de elegidos, en la Cámara se eligieron únicamente 131 mujeres versus 139 hombres, y en el Senado 25 mujeres versus 82 hombres, ¿no? Aunque la mayoría, y esto es lo que es un poquito preocupante, la mayoría de votantes potenciales y efectivos son mujeres, al final solo el 22% de las posiciones en el Congreso son ocupadas por mujeres. Esto claramente refleja otro reto muy importante en lo que se tiene que trabajar, que es esta baja y desproporcionada representación de las mujeres, por ejemplo, en la política, donde muestra que el camino es muy largo, falta mucho por recorrer para alcanzar esa paridad política. Muchas gracias. Si puedes dejar de compartir, Paula. Y yo, exacto, muchas gracias. Lo que voy a hacer básicamente construye sobre lo que acaban de presentarnos María del Pilar López y Paula Neira, porque lo que voy a hacer es continuar la historia de la subrepresentación de las mujeres en las altas instancias del Estado colombiano. Empiezo con la evolución de la participación de la mujer en los cargos de niveles decisorios en la rama judicial. Porque con la intención de alinear la administración de justicia en torno al propósito de igualdad de género, hace un tiempo se creó la Comisión Nacional sobre Género en la rama judicial, y esa fue inaugurada en el año 2008. Ya tenemos más de 10 años de vigencia de esa creación, y la intención era promover la incorporación y la institucionalización de la perspectiva de género en el trabajo de la judicatura. La comisión existente lo que hace es promover una igualdad de oportunidades efectivas entre hombres y mujeres y una práctica de no discriminación con base en género en las decisiones judiciales, tanto en el servicio público de la Administración de Justicia como a nivel interno de la rama judicial. Lo que vemos en estos cuadros, en estos gráficos a continuación, que recogen la participación de mujeres en cargos decisorios de la rama judicial, es que si bien ha habido avances importantes en la presencia de mujeres en la justicia, se evidencia de todas maneras que se evidencia un avance importante en el número de mujeres en esos cargos. De todas maneras, quedan muchos campos por conquistar para cumplir esas cuotas que también se han planteado para efectos de la participación política más amplia. Un tema que es importante en el tema de justicia es el de mujeres y justicia penal. Concretamente, si uno mira la población femenina en prisión, encuentra que los crímenes más comunes tienen que ver con tráfico, manufactura y transporte de drogas narcóticas. Ese es el crimen con la mayor incidencia entre las mujeres, con casi 1/3 de los crímenes que llevan a las mujeres a las prisiones. Esto significa, por ejemplo, que en el 2020, 1 de cada 3 mujeres encarceladas fue acusada de tráfico, producción o transporte de drogas. Eso significa básicamente que la mayoría de las mujeres que entran en el mundo de las drogas ilícitas lo hacen, por un lado, en el nivel más bajo, como mulas, como traficantes de pequeña escala, y por eso tienden a no asumir un rol de liderazgo en el procercadeo. Sin embargo, sí, claramente caen con mayor frecuencia que los hombres cuando se les descubre en sus actividades ilícitas. Ese es un tema que claramente no ha sido investigado a fondo y representa, como ya mencioné con anterioridad, uno de los retos más importantes para quienes con una perspectiva de género queremos entender mejor algunas de las complejidades de la transición de conflicto a paz en Colombia, donde
el tema de la superación de las economías ilícitas juega un papel central. Por último, quiero hacer alusión a un tema que le da de alguna manera entrada a la participación que harán Aaron Acosta y Camilo Sánchez en la presentación de este informe. Aquí me salgo del mundo de la justicia y entro al mundo de la construcción de paz para decir en primer lugar que las mujeres juegan un papel importante en la construcción de paz. Esto lo afirmo con base en una base de datos de iniciativas de paz desde la sociedad civil, que se construyó desde 1925. Lo que ustedes ven en esta gráfica, por un lado, es el número de iniciativas de paz creadas en cada uno de los años aquí señalados. En violeta claro está el total de iniciativas, en violeta más oscuro están las iniciativas de paz generadas por y para mujeres. Esta gráfica es importante, por tanto, por varias razones. En primer lugar, hay que decir con esto que en Colombia, tanto las mujeres como la cuestión de género han hecho parte de la agenda de construcción de paz, por lo menos desde los años 50. Eso es interesante porque muchas de las conquistas de las que hemos hablado hasta ahora forman parte de evoluciones más recientes, pero tenemos aquí, por ejemplo, evidencia de que incluso desde 1957, que fue también el año en el cual se otorgó el voto a las mujeres, se registraron las primeras iniciativas de paz con enfoque de género. Otra cosa a destacar es que esas iniciativas de paz surgieron en medio del conflicto y a pesar de la enorme adversidad que ha representado una sociedad civil movilizada en medio de la guerra. Esto de nuevo creo que es importante porque muestra, entre otras cosas, que el auge de iniciativas más importantes llegó a su cima en el año 2005, que fue uno de los momentos más críticos de la confrontación armada y fue también el momento en el cual se promulgó la Ley de Justicia y Paz, que representa de alguna manera un referente fundacional del aparato de justicia transicional que funciona en Colombia hoy. Otro dato importante es que esas iniciativas de paz operan en 27 de los 32 departamentos de la geografía nacional, es decir, realmente es un tema que abarca el país entero y que ha sido financiado por cooperación internacional, sector público y sector privado. Todo esto nos muestra, digamos, desde el punto de vista de la participación de las mujeres que han tenido un rol desde mucho tiempo antes de que se empezara incluso a hablar de construcción de paz, que de todas maneras, a pesar de las desventajas que tienen algunos campos que se han mencionado hasta ahora, como educación, política y justicia, han jugado un papel muy importante en los intentos por construir paz. Y con eso concluyo esta muy rápida presentación para darle la palabra a Aaron Acosta y Camilo Sánchez. Adelante. Listo, voy a compartir pantalla. ¿Está funcionando? Ok. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Aaron Acosta y soy abogado de California, investigador de justicia y del Gender Justice and Security Hub. Y para mí es un honor poder compartir este espacio con un grupo de mujeres tan exitosas y comprometidas en ese tema. Quisiera empezar por decir que desafortunadamente mi colega Camilo Sánchez no puede estar acá con nosotros. Pero para la presentación de hoy, me gustaría compartir con ustedes un poco sobre la restitución de tierras con un enfoque de género. Okay. En primer lugar, es importante mencionar el marco de reparaciones que fue creado mediante la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Ley de Víctimas creó el registro único de víctimas para proporcionar medidas de apoyo y reparación a las víctimas del conflicto armado a partir del año 1985. Y para las víctimas inscritas en el registro, pueden recibir reparaciones como la restitución, compensación, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Dado que mi presentación se enfoca en la restitución de tierras, quisiera mostrarles primero las cifras del registro de víctimas relacionadas con el hecho victimizante, que se llama expropiación de tierras o desalojo forzado. Y como se muestra en la tabla, hasta la fecha de corte del 31 de mayo del
del 2020 ha habido 11.609 hombres y 11.650 mujeres víctimas registradas bajo este hecho victimizante. Por otro lado, la ley de víctimas creó un proceso específico que regula la restitución de tierras. El proceso está dividido en dos etapas, la primera administrativa y la segunda judicial. Para poder presentar un caso ante un juez o magistrado en la etapa judicial, la solicitud de restitución tiene que estar inscrita en el registro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, tras un análisis del caso por parte de la Unidad de Restitución de Tierras o la URT, para asegurar que se cumpla con los requisitos. Para un solicitante estar incluido en el registro de tierras, tiene que ser una víctima de despojo o abandono forzado de tierras a partir del año 1991. Hasta la fecha de corte del 31 de mayo de 2020, ha habido 125.500 solicitudes de restitución presentadas ante la URT y se habían procesado 81.802 de ellas. De las solicitudes procesadas, solamente 28.622 o el 35% habían sido incluidas en el registro de tierras. Es decir, el otro 65% de solicitudes habían sido negadas por la URT. Con respecto al enfoque de género, no existe información con fecha de corte del 31 de mayo de 2020 respecto al número de mujeres y hombres que habían presentado solicitudes. Después de calcular el promedio de las cifras del 2019 y 2020 de los informes de gestión de la URT, se determinó que 39.556 mujeres y 56.671 hombres habían presentado solicitudes de restitución. Adicionalmente, se ajustaron los números para incluir los hombres y mujeres que habían presentado varias solicitudes. Y como resultado, se determinó que ha habido solicitudes de 51.618 mujeres y 73.953 hombres. Para determinar la tasa de negación de las solicitudes de restitución, se calculó el número de solicitudes negadas dividido por el número total de solicitudes de mujeres y de hombres. Y es importante mencionar que no se pudo calcular la tasa de negación con base en el número de solicitudes procesadas, porque esta información no está discriminada por género. Usamos los datos que recibimos de la URT de una respuesta a un derecho de petición. Y hasta la fecha del 31 de mayo del 2020, la URT había negado las solicitudes de 20.547 mujeres y 29.351 hombres, lo que equivale a una tasa de negación del 39,8% para mujeres y 39,7% para hombres. Y si bien los porcentajes muestran una tasa de negación casi igualataria, vale la pena señalar de todas maneras que la tasa de negación sigue siendo muy alta. Adicionalmente, estas tasas tienen como base el número total de solicitudes, no el número de solicitudes procesadas, lo que llevaría las tasas más cerca a la tasa nacional de 65% de rechazo. Desde esta investigación se puede concluir lo siguiente con respecto a la etapa administrativa de la restitución de tierras. Si bien existe información discriminada por género, se encuentra en diferentes fuentes. A menudo esta información no es pública y solo se puede acceder a través de un derecho de petición. Incluso cuando se logra conseguir información de género, hay que analizarlo con cuidado.
y entender que la información puede estar incompleta. Por ejemplo, en una respuesta a otro derecho de petición que recibimos, la URET respondió que la información discriminada por género no siempre es diligenciada por el solicitante. Y como resultado, cualquier análisis con un enfoque de género puede estar sesgado. Si suponemos que la información está completa con respecto a la restitución de tierras, podemos concluir que las solicitudes de las mujeres han sido negadas en el mismo porcentaje que las de los hombres. Sin embargo, la tasa alta de negación tanto para mujeres como para hombres no es motivo de celebración. Por último, parece que hay una disparidad grande entre las víctimas del despojo y abandono forzado inscritas en el registro de víctimas y el número de solicitantes de restitución. Y sería interesante explorar esta diferencia en una investigación futura. Para terminar, en cuanto a la restitución de tierras, se debe reconocer que sí existe información discriminada por género, pero tal información debe ser centralizada y verificada. Con respecto a la igualdad de género en la implementación de la política de restitución de tierras, aunque no parece que haya ningún sesgo para negar las solicitudes de mujeres más que las de los hombres, la tasa, sin embargo, es aún muy alta. No se debe elogiar dicha igualdad de género presentada, ya que hay un claro rechazo generalizado, tanto para mujeres como para hombres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aaron, por informarnos sobre este tema. Quiero decir también en voz alta una invitación que hay en el chat en este momento, de si ustedes tienen preguntas o comentarios, por favor pónganlos ahí. Y quiero también, en segundo lugar, antes de darle la palabra a nuestras comentaristas, recordar que este es un informe que ofrece una visión panorámica sobre muchísimos temas, muchos de los cuales de hecho no estamos siquiera señalando hoy. Es importante más bien abrirles el apetito y lograr que se interesen por leer el informe completo, que está muy bien diagramado, que esperamos que sea muy amigable y que sea para ustedes una herramienta de referencia. Muy bien. Continuamos entonces. Quiero darle la palabra a María Fernanda Cortés, directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. María Fernanda, adelante. Buenas tardes, Angélica, y a todas mis compañeras acá. Muchas gracias por esta invitación. Ahorita yo les voy a contar un poquito de lo que desde el Gobierno Nacional y en el marco como de la Agenda de Desarrollo Sostenible hemos venido haciendo en términos de lo que es la inclusión de género, como en un ámbito más grande. Entonces, vamos a salir un poco del esquema que hemos estado hablando y les voy a contar, bueno, cómo empieza esto en Colombia. Entonces, estamos pensando en esta agenda de ODS que seguramente muchos han oído. Y pues la agenda de ODS, a compararles un contexto breve, nos habla mucho de cómo fue este proceso de institucionalización del seguimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que se creaban por allá con el decreto 280 de 2015 en Colombia. Aquí vale la pena destacar que Colombia ha sido uno de los países que primero asume la agenda de los ODS a nivel internacional y arma como toda una institucionalidad. Eso no pasa en todos los contextos. Entonces está esta comisión interinstitucional de alto nivel, donde está planeación, hacienda, relaciones exteriores, prosperidad social, ambiente, tratando de ver muchas dimensiones de lo que hay en términos de los ODS, con un comité técnico, la secretaría que le hacemos acá en el DNP, de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, y unos aliados ahí que son bien interesantes porque estos aliados traen a la discusión varios elementos que son muy importantes en diferentes ámbitos. ¿Qué pasa aquí entonces? Colombia particularmente tiene un tipo de instrumento de política pública intersectorial que se llaman los documentos COMPES. Para los que nos están escuchando por fuera de Colombia, este instrumento es la manera de coordinar políticas intersectoriales que después se convierten en leyes o en grandes programas, pero es como nuestra cocina de experimentación en varios sectores, y lo que hacen en este COMPES, que es el 3918, es que genera 4 elementos básicos
alrededor de los ODS. Entonces le da un esquema de seguimiento con unas metas nacionales, las metas trazadoras regionalizadas, hace un plan de fortalecimiento estadístico porque los ODS, y aquí empezamos a hablar de estas estadísticas de género, no tenía la manera de medirlos en Colombia en muchas, no solamente en lo de género, pero en muchas otras áreas. Entonces viene todo un desarrollo de indicadores y de fortalecimiento incluso a niveles de los entes territoriales, porque toda esta política nosotros lo llevamos a la parte territorial también. Entonces tenemos esa estrategia en donde incluimos toda la agenda ODS dentro de los planes de desarrollo territoriales y estamos aquí como unas apuestas importantes donde esperamos poder tener información muy al detalle de nuestras regiones y una gran cantidad de alianzas. Entonces, ¿cómo vamos o cómo se ve esto en términos del avance de esta política? Entonces tenemos aquí el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la línea de las intervenciones del gobierno para los 4 años que dura el periodo de gobierno en Colombia, y aquí están varios de los ODS relacionados. Entonces aquí nosotros hicimos una tarea de que cada meta de gobierno está asociada a una de las líneas de los ODS, y tenemos como un resumen. Entonces acá lo que los pactos de plan de desarrollo, los que más tienen es el de equidad, que ahí entra en gran parte la visión de inclusión de género y demás, igual con la construcción de paz, que yo les voy a contar ahorita unos daticos más particulares para que se lleven información desde lo que es hacer la política pública en esto, y ya hemos escuchado desde el lado académico un poco. ¿Qué más tenemos aquí sobre nuestro seguimiento? Y esto también es bonito contrastarlo porque yo sé que la investigación académica requiere de más y mejores datos, y desde el lado de planeación al menos hemos estado trabajando en tener muchas más fuentes de seguimiento continuo para alimentar esa investigación que se hace desde la academia. Entonces tenemos nosotros en Colombia nuestro reporte nacional voluntario, es nuestro 3er reporte, creo que somos el de los 5 o 6 países en el mundo que ha hecho 3 reportes voluntarios sobre ODS. El reporte se lanzó ahorita hace poco, en julio, si es julio, agosto, no me acuerdo exactamente, y acá tenemos un progreso en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, donde si ustedes ven está aquí en la parte de género, pues llevamos el 74% de la implementación de esa línea que se traza el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en las líneas que se trazó el gobierno, específicamente en género, lleva un 74% del logro de esa implementación de acuerdo a la agenda de los ODS. ¿Qué pasó el año anterior? Pues que tenemos un impacto duro que nos trae el COVID, y así es como se ven las cifras para el caso de igualdad de género. Entonces, el indicador como trazador o el más importante es el porcentaje de mujeres en cargos directivos del Estado. La meta para 2030 es que haya una paridad, que sea el 50%, en el 2020 vamos en un 45%. Si esto es mucho o poco, es un avance en Colombia leído desde diferentes ángulos. Al lado de esos indicadores trazadores, pues hay otros indicadores que son importantes, como la brecha de ingreso entre hombres y mujeres. Entonces tenemos una meta que sale al 15% en 2030, que todavía sigue siendo alto, pero pues a 2019 todavía íbamos cerca del 16%. Entonces son indicadores que se mueven lentamente. Estamos trabajando también en la tasa de homicidio de mujeres para que se reduzca a 2.9 mujeres por cada 1.000 habitantes. Estamos trabajando también en las mujeres, en el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años con embarazo. Entonces la meta, si ustedes ven aquí, hay un gran trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional en cuanto a que tenemos un 21.5% de mujeres en ese rango de edad embarazadas, cuando esperamos que sea mucho menor hacia 2030. Entonces esto implica un trabajo detrás y una cantidad de acciones de política pública que yo les voy a contar ahorita un poco más adelante de qué estamos haciendo para alcanzar esos indicadores. Y también en torno a todo el objetivo de la igualdad de género. En cuanto a la pandemia, tenemos como esta grafiquita acá que nos dice cómo se afectaron los indicadores de los ODS de acuerdo a la pandemia. Entonces, los que están en rojo, si ustedes ven en la columna 5, pues la mitad de los indicadores tienen un efecto negativo, o sea que se retrocedieron de alguna manera en la pandemia, y tal vez esto iba con lo que decía un poco María del Pilar al inicio, toda esa carga que cayó a las mujeres del cuidado del hogar, que ese no se mide, pues afecta a esos indicadores que hay detrás. Hay unos que se quedaron iguales y aquí uno solo que tiene como un efecto positivo. Entonces, acá un poco la idea es mostrarles que la pandemia sí nos pegó y que le pegó a este indicador bastante fuerte.
A manera de contexto en los datos, y si ustedes vieron, a los que siguen el caso colombiano, pues tuvimos un golpe en el desempleo muy fuerte, las mujeres siendo las más afectadas. Por allá en octubre del año pasado teníamos tasas por encima del 25% de desempleo femenino. Está volviendo a recuperarse, pero igual seguimos con esa brecha con respecto a los hombres, y eso implica que hay una tarea detrás bastante importante por hacer. Entonces, esa es la parte dentro de lo que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible. De otro lado, hay toda una línea política que está ahí detrás, como soportando, digamos que lo más visible son esos ODS, pero nosotros tenemos otras políticas relacionadas. Entonces voy a hablar en los minutos que me queda. Les voy a dar un overview de las políticas que están andando. Teníamos hacia 2013 la política de equidad de género para mujeres, que se acabó en el 2016, que tenía 188 acciones, 33 entidades con estos objetivos específicos. La política ya cerró con el cumplimiento casi que al 100%, pero lo que viene bonito detrás de esto, que vale la pena resaltar, es que desde hace año y medio, desde el DNP, con la Consejería de la Mujer y las entidades involucradas, estamos trabajando en una nueva política de equidad de género que esperamos que se apruebe a inicios del año entrante. Para todos los que nos escuchan acá, pues van a poder ver el borrador y comentarlo, con nuevas acciones para emprender un camino que lleve a esta recuperación, incluso recupere lo que teníamos, incluso lo que estábamos antes de la pandemia. Entonces, ¿qué aspectos claves tiene esta política? Entonces, una base en transformación cultural y prácticas hacia la igualdad, un programa de más mujeres en la democracia y programas de convivencia escolar. Entonces, buscando que haya un rol particular de la mujer en estos espacios. Pero eso no se queda solamente ahí en términos de política pública, y yo espero que no me regañen por tomarme un minuto más. Hay otros documentos COMPES que tienen acciones relacionadas. Tenemos más de 100 acciones en 12 documentos COMPES. Entonces tenemos algo de la política pública de discapacidad e inclusión social, en prevención de riesgos y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, muy en línea con la última intervención. También en la política de reincorporación hay acciones relacionadas con el género. A nivel territorial, las estrategias de desarrollo integral de los diferentes, en este caso Catatumbo, Artillanura y Cauca, han tenido visiones de género detrás. Entonces no es algo que nos estemos inventando, sino que es un espacio de trabajo que viene ya hace tiempo. En el sector productivo, el año pasado salieron varias cosas como la política de inclusión y educación económica y financiera, también la política de emprendimiento, donde hay un fondo especial para las mujeres detrás, con una acción bien marcada. Para los que les interese, pueden consultarnos y con mucho gusto yo les doy información. Y hay en otros COMPES que son también interesantes, como la Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en Colombia, la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, y pues en la línea de reactivación también hay una serie de pasos detrás y toda una serie de acciones relacionadas con el empleo y el autocuidado, como la visión que eso afecta, en cómo eso afecta al trabajo femenino. Me voy a saltar un poco las acciones específicas para irnos a unas consideraciones finales. Entonces, Colombia ha hecho unos grandes esfuerzos, pero todavía tenemos unas barreras de participación difíciles, y eso pues lleva a que haya unas brechas de género mayores en diferentes campos, como educación, mercado laboral, política. Esto creo que ya nos lo mostraron en los estudios que nos han estado mostrando antes. Igual la pandemia no es el detonante de la desigualdad de género en Colombia, era un problema que ya traíamos, y como muchos otros, así como la pobreza y demás, se exacerbó con lo que ha pasado en estos años. Entonces es tiempo de pronto rearmar nuestro contrato social y cerrar esas brechas definitivamente. Finalmente, la Agenda 2030 y los ODS son una guía concreta para avanzar en esa reducción de brechas de géneros. Sí dan líneas claras de hacia dónde, de cómo medirlo. Entonces es indispensable para nosotros fortalecer y también acelerar esos esfuerzos en torno a cumplir esas metas. Y pues ahí estamos trabajando en movilización de actores, en recursos y en priorizar acciones en las líneas de política de diferentes ámbitos. Como se les mostré un poquito rápido, no es solamente una política que uno hable en la política de género, en todas las políticas tiene que haber esta visión, y creo que el Estado colombiano, al menos desde el trabajo que se hace en planeación, sí está pensando en eso. Entonces, ahí paro porque me tomé 3 minutos más de lo correspondiente. María Fernanda, muchas gracias por compartir este balance que hacen desde el Departamento Nacional de Planeación. Doy la palabra ahora a Jénica Mazzoldi, quien es asesora y líder del eje temático de Mujeres, Paz y Seguridad en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Adelante, Jénica, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muy buenas tardes, Angélica. Un gusto estar aquí hoy con ustedes. Agradecerles en nombre de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer la invitación, la importancia que tiene para nosotras desde la Consejería la posibilidad de compartir con ustedes, de mostrarles también en relación con el trabajo que hemos venido realizando en la Consejería alrededor del enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz, que es el énfasis que quiero hacer el día de hoy, que queremos compartir con ustedes. Pero antes quisiera aprovechar, a propósito también de la intervención sobre ODS, y señalar como tres cosas de marco general importante y en lógica como de la fotografía de la que has venido hablando y que me parece que explica muy bien como el ejercicio. Lo primero es efectivamente señalar que tenemos un plan de desarrollo que por primera vez en 2018 incluyó un capítulo específico para abordar la equidad para las mujeres, que a su vez se subdivide en 8 líneas que también tienen metas, indicadores específicos y que alimentan esa perspectiva que nos acaba de compartir el Departamento Nacional de Planeación. Ese fue un ejercicio, digamos, que marca una diferencia en lógica de política pública y que además después también tratamos de llevar a los planes de desarrollo del nivel territorial de forma tal que buena parte de los 32 departamentos que desarrollo. El otro elemento que es importante también para nosotras señalar y que tiene que ver también con el ejercicio que ha venido haciendo la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es el fortalecimiento del Observatorio Colombiano de Mujeres, justamente porque coincidimos plenamente con ustedes en la importancia de la gestión del conocimiento y de la generación de información rigurosa que alimente la política pública, que nos permita actuar la toma de decisiones y el ajuste de lo que en esa medida le hemos dado especial importancia en el último año y medio al impacto de la pandemia en las mujeres. Yo les invito a que compartan, revisen nuestra página web, en particular el link al Observatorio Colombiano de las Mujeres, donde van a encontrar información detallada desde distintos sectores y áreas sobre el impacto de la pandemia en el COVID, sobre todo los temas de empleabilidad y otras, digamos, resultados que también se han dado, que se han buscado para responder a ese reto que nos implicó en materia de política pública la pandemia y su efecto en las mujeres. Voy entonces con el tema en particular. Como les decía Angélica, desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, una de nuestras tareas es el seguimiento a la implementación de los 51 indicadores de género que hacen parte del Plan Marco de Implementación. Pongo contexto, el acuerdo de paz que se firmó ya van a ser hace 5 años, se tradujo también por acuerdo entre las FARC y el Gobierno Nacional en un Plan Marco de Implementación que también tiene un documento COMPES. Y en ese documento, que es como la ruta de la implementación, hay un capítulo de género que incluye 51 indicadores que se distribuyen a lo largo de los 6 puntos del acuerdo final. En esa medida, parte de nuestros aportes, y yo aquí quiero destacar un elemento que es fundamental y es el peso que tuvo el enfoque de género en el acuerdo de paz. Tenemos una definición de enfoque de género que nutre también el ejercicio que hacemos. Si quieres, vamos a la siguiente. En el acuerdo de paz, lo que se dice sobre el enfoque de género plantea, y se los quiero leer de manera literal, dice, se trata de garantizar medidas afirmativas para promover la igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. Es ese planteamiento el que de alguna manera organiza el derrotero que hacemos en la Consejería de Equidad para la Mujer para hacer seguimiento a esos 51 indicadores. Justamente por algo que ustedes también señalaron, y es la importancia que tiene el rol de las mujeres en la construcción de paz y que efectivamente se tradujo en esa
digamos, gran apuesta que tiene el acuerdo. Entonces, ¿cómo es nuestra metodología de seguimiento? Tenemos dos grandes categorías de análisis. Una primera que hace énfasis en el impacto en la vida de las mujeres, justamente alrededor de lo señalado en el acuerdo y luego en el plan marco de implementación. Primero, mayor acceso a la oferta institucional, de forma tal que efectivamente podamos verificar que las acciones positivas, que en este caso son el medio, no el fin, que esas acciones positivas efectivamente tengan un impacto en equidad, en condiciones y oportunidades para que las mujeres accedan a una oferta institucional sobre la que generalmente ha habido brechas e inequidades. Esto especialmente, digamos, también de cara a puntos del acuerdo final como reforma rural integral, donde, digamos, también hay unas brechas históricas. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con el fortalecimiento de la participación de las mujeres, justamente porque creemos que una condición para poder hablar de equidad y construcción de paz es esa participación de las mujeres, y esperamos que la implementación de estos 51 indicadores jalone los procesos participativos de las mujeres en los territorios. Y el otro elemento que es fundamental para nosotros tiene que ver con la cobertura territorial, con un enfoque territorial de la implementación que también guarda directa relación con el impacto que tuvo el conflicto en los territorios y en las mujeres en los territorios. Es ahí donde también tenemos que llegar y garantizar llegar a esos territorios. Entonces, eso nos parece que son tres elementos, no son el universo completo, pero nos parece que es lo mínimo que tenemos que efectivamente verificar a la hora de poder establecer cómo están estos indicadores contribuyendo a la construcción de paz en equidad. El segundo, digamos, o la segunda gran categoría, el segundo semáforo, apunta es al proceso de transversalización de género desde una perspectiva, digamos, de las capacidades técnicas de las entidades. En esa medida, identificamos tres criterios que nos parecen fundamentales, que están recogidos también en un documento de lineamientos que publicamos a finales del año pasado, comenzando este año. Son tres. Lo primero tiene que ver con el diagnóstico y el análisis de género, porque nos parece fundamental que las entidades que están a cargo de estos 51 indicadores tengan una lectura comprensiva de las desigualdades y las brechas sobre las que estamos interviniendo. Ese es un elemento fundamental, y es esa capacidad de identificar sobre qué inequidad, sobre qué factor de desigualdad estamos trabajando para desde ahí efectivamente buscar las medidas más pertinentes. Lo segundo tiene que ver con los datos desagregados por sexo. Es un mínimo cuando hablamos de política pública en equidad de género. Hay muchas entidades que ya tienen la información desagregada por sexo. De hecho, y ahorita lo vamos a ver, es uno de los temas en los que más hemos avanzado, gracias también a un ejercicio que hacemos con la Consejería de Estabilización y el Departamento Nacional de Planeación de Asistencia Técnica, donde hoy en día también ya las entidades no solo reportan la información desagregada por sexo, sino también por ciclo etario, por pertenencia étnica, entre otras variables que se han incorporado en los formatos de registro de la información, que en particular recoge la Consejería de Estabilización. Y finalmente, un elemento también fundamental cuando hablamos de política pública de equidad de género es la información presupuestal, además porque, y esto es importante también señalarlo, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se incluyó una figura que es el trazador presupuestal de equidad de género. Hoy en día, las entidades nacionales marcan los proyectos que tienen, digamos, un énfasis en equidad. Ese es un ejercicio que también se hace de la mano del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Y lo que hacemos es justamente identificar la complementariedad, entre el trazador de equidad de género, el trazador de paz, inclusive otros trazadores. Entonces, ese es un elemento fundamental, y es garantizar que efectivamente tengamos la información no solo de la destinación presupuestal, sino de su respectiva apropiación y ejecución. Cada uno de estos 6 criterios, a su vez, es valorado en lógica de semáforo. Si quieres, vamos a la siguiente.
Y esa lógica de semáforo nos permite entonces identificar en qué estamos con cada uno de los 51 indicadores. Este ejercicio lo hacemos 2 veces al año con base en los informes que las entidades le entregan a la Consejería de Estabilización. Es un ejercicio, digamos, de complementariedad entre las dos consejerías. A marzo 31 de 2021 teníamos entonces 10 indicadores finalizados, 19 con un, digamos, nivel alto de transversalización del enfoque de género, 20 con un nivel medio y 2 con un nivel bajo. Eso en el detalle, si quieres vamos a la siguiente, se traduce en lo siguiente. Y es que efectivamente para este informe en particular recoge el periodo que va desde julio del 2020, todo ese segundo semestre del 2020 y el primer trimestre de 2021. Fue un periodo que, a pesar de la pandemia, digamos, se caracterizaban en cada uno de estos criterios, pues que fueron además acompañados de procesos de asistencia técnica, de mejoramiento de la calidad de la información que estaban presentando las entidades y que generó efectivamente que tuviéramos esta perspectiva, digamos, un panorama relativamente positivo, no sin señalar que, por supuesto, siguen persistiendo dificultades importantes alrededor, sobre todo, de el reporte de la información de cobertura geográfica, del trazador presupuestal o de la información presupuestal, y donde los mayores avances a su vez tienen que ver con el diagnóstico de género, con el manejo de la información desagregada por sexo, que son fundamentales en lógica también de las capacidades técnicas de las que estamos hablando. Yo les quiero brevemente, creo que ya me queda un poquito de tiempo, contarles algunos ejemplos de buenas prácticas que digamos, de elementos que muestran cómo ha sido ese progreso. Si quieres, vamos a la siguiente, porque además son elementos donde son contextos en los que hay brechas históricas sobre las que estamos interviniendo. Por ejemplo, en materia de crédito, y en particular de las líneas de crédito blandas, estamos hablando de un 35% de mujeres beneficiarias, donde lo que además resulta muy interesante es que entre el 2019 y el 2020 se dio un incremento del 25% de los créditos entregados a las mujeres, que digamos también a ese factor de que le estamos haciendo seguimiento y sobre el que estamos generando también incidencia. Por ejemplo, también en materia de viviendas nuevas, que este es un elemento además fundamental para la sostenibilidad económica de las mujeres en los territorios, el 46% de las viviendas nuevas entregadas fueron a mujeres con un elemento que también queremos destacar, y es que simultáneamente se dio un aumento del valor del subsidio para la vivienda rural del 40%, y que además está acompañado con la priorización de las mujeres con jefatura femenina para el otorgamiento de puntos. Y esto también va de la mano con un ejercicio en términos de participación muy interesante que hizo el año pasado el Ministerio de Vivienda. Está construyendo la política de vivienda rural, y en ese contexto se hicieron los ejercicios participativos con mujeres para recoger la perspectiva de las mujeres sobre cómo esperan, cómo creen que debe ser desde una perspectiva también de su rol, la arquitectura y los espacios de una vivienda rural en distintos además contextos tanto rurales como étnicos. Entonces, son este tipo de cosas sobre las que estamos trabajando. También, por ejemplo, contarles que también quisiera sobre eso hacer énfasis, porque lo señalaron más temprano, lo que tiene que ver con Generación E, que son apuestas alrededor también de educación con jóvenes, donde también tenemos un porcentaje altísimo de mujeres vinculadas, 53%, pero aquí yo quiero también contarles otra cosa en la que hemos venido trabajando, que tiene que ver con las carreras STEM y la apuesta por la vinculación de niñas y jóvenes a áreas STEM, justamente para minimizar de alguna manera
esta tradición de los estereotipos, de la división sexual del trabajo, que incide también en las áreas a las que las mujeres aplican. Y esto no para nada, reconocemos enormemente las áreas tradicionales en las que las mujeres, además de cara a un elemento que también estamos, digamos, considerando y que la pandemia nos puso en evidencia, y es la brecha digital entre hombres y mujeres. Creemos que ahí también la pandemia nos evidenció un factor adicional de inequidad en el que nos parece fundamental que trabajemos, que hace parte de toda esta apuesta alrededor. Y de la mano también de lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres en nuevos sectores, parte también de lo que se ha venido impulsando desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, es una estrategia, se llama Construir a la Par. Lo estamos trabajando con el sector de la construcción, con Camacol, con el Ministerio de Vivienda y la Infraestructura, y es no solo que las mujeres sean beneficiarias de las construidas, sino que sección es uno de los sectores que más moviliza nuestra economía, pero donde también menos participación tienen las mujeres. Entonces, reactivar a las mujeres económicamente también nos supone incorporarlas en estos sectores fuertes económicamente hablando, en términos de empleabilidad y de generación de ingresos. Esto, digamos, para mostrarles como algunas de estas buenas prácticas. Yo quisiera al final, si quieres de pronto mirar en un segundito, vamos a la siguiente. El tema de información presupuestal, que nos parece también muy importante compartirlo con ustedes, que sepan que este tipo de información se está generando anualmente. La Consejería, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, presenta un informe sobre el trazador presupuestal de equidad de género. Aquí tenemos en particular la información relativa a los presupuestos tal y como son reportados por las entidades responsables de los 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación, solo para aquí señalar que efectivamente hay una proporción importante de entidades que reportan los recursos en términos de las proyecciones, pero que cuando ya se trata de pasar de la información de los recursos ejecutados, del proyecto de inversión a las acciones específicas con enfoque de género y los presupuestos ahí destinados, sí efectivamente hay una diferencia importante, y es a esa diferencia entre un 15% de entidades que no reportan los recursos para las acciones específicas con enfoque de género, que tenemos que efectivamente avanzarnos la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la implementación de estos 51 indicadores, que es importante decirlo, varios ya cumplieron su periodo de tiempo para su implementación, pero la gran mayoría de ellos tienen un periodo largo, todavía les faltan prácticamente 10 años de implementación a 2031. Entonces, es importante desde esa perspectiva también poder avanzar en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la implementación de estos indicadores desde la perspectiva presupuestal. Y finalmente quería también cerrar contándoles, a propósito también del COMPES, de los COMPES que nos acaban de mencionar, señalarles que el COMPES de la política pública de reparación a víctimas, que se promulgó, se presentó este junio de 2021, incluye un anexo específico para mujeres víctimas del conflicto armado, que también, digamos, resulta fundamental. No es habitual que los COMPES tengan anexos de este tipo. Fue un ejercicio que hicimos también muy de la mano con la unidad de víctimas y que les invito también a que conozcan y revisen. Muchísimas gracias. Jénica, muchísimas gracias por ese recorrido amplio sobre los diferentes temas, todos los cuales son relevantes para el informe que estamos lanzando hoy.
Y confieso también que estaba leyendo ya también las preguntas que muchos de los asistentes están haciendo en el chat, cada una de las cuales creo que se presta para una investigación adicional y de verdad muchísimas gracias por plantear estos asuntos. Voy a pedirle tanto a mis coautores del informe como a Jénica y a María Fernanda que por favor respondan algunas de esas preguntas. Solamente porque soy consciente del tiempo, quiero empezar simplemente leyéndolas para que las tengamos en nuestro radar y para que aparezcan claramente en la grabación como testimonio de estos temas que se manejaron, y posteriormente le voy a pedir primero a mis colegas coautores y luego a nuestras comentaristas que elijan la que quieran responder y hagan un par de observaciones sobre ese tema. Jamie García participa 2 veces en el chat. En la primera pregunta nos pregunta por si las instancias de género del acuerdo final, sobre qué papel han jugado en el cumplimiento de los compromisos de género en el acuerdo. La pregunta ahí supongo es, el acuerdo generó una serie de instancias, una serie de compromisos, eso cómo se tradujo en el proceso de implementación. Creo que lo que acaba de explicarnos Jénica aborda parte de esa pregunta, pero quizás valga la pena decirlo de nuevo muy brevemente. María Balaguera nos pregunta cuál sería el lugar de la mirada interseccional en estas apuestas y cómo integrarla en las estrategias. Por ejemplo, ella plantea el tema étnico o el tema de edad, que sí fue abordado por los autores de este informe. Insisto, los invito a mirar el documento completo, pero quizás Aaron o María del Pilar puedan decir algo sobre eso, igual que sobre la pregunta de Jazmín Murcia, quien plantea un tema que es crítico en el caso colombiano, que es la enorme brecha que existe entre campo y ciudad, donde efectivamente los indicadores para la mujer rural en términos de informalidad, empleo, ingreso, educación, etcétera, son siempre más bajos que las mujeres urbanas, que significa un reto gigantesco. Y la pregunta ahí obviamente es qué estrategias se pueden adelantar para cerrar esa brecha, que no, entonces no solo es entre hombres y mujeres, sino también entre hombres y mujeres en el campo y en la ciudad. Tatiana Carrillo nos plantea que el enfoque de género que tuvo el acuerdo de paz pregunta si ese enfoque hizo las veces de un Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325 y pregunta si Colombia aún tiene esa tarea pendiente de construir ese Plan Nacional de Acción. Vuelve Jamie con una pregunta sobre por qué los indicadores de género son los más rezagados según los informes anuales que produce el Instituto Kroc. Y finalmente Adriana Paola González nos plantea el tema de profesores y profesoras de educación básica. Ella sugiere que es en el colegio donde podemos empezar a observar las brechas de las cuales hemos hablado hoy y que están detalladas en el informe que estamos lanzando, pero también las instituciones escolares son un espacio fundamental para promover cambio. Yo creo que, Adriana, tienes toda la razón, das en el clavo de uno de los espacios donde deberíamos también tener esta conversación. Se me abre de hecho la idea de que deberíamos de pronto presentar eso en algún par de colegios. Creo que con eso haríamos un gran impacto y obviamente no he consultado a mis colegas, pero voy a proponer que lo hagamos para que quizás esos proyectos escolares con género sean una realidad y sean una herramienta fundamental en el cambio cultural en el cual todos queremos trabajar. Listo. Y esos son las pequeñas y sencillas preguntas que tenemos para responder en los próximos 10 o 15 minutos. Entonces les pido que sean muy sintéticos, muy sintéticas, elijan el tema que quieran de cualquiera de estas, y si tampoco logramos cubrirlo todo hoy, tomémoslo como una invitación a seguir pensando en estos asuntos, en seguir produciendo e investigando de forma muy concienzuda sobre esto. ¿Quién se anima? María del Pilar, ¿por qué no arrancas? Luisa, perdón, Luisa alzó la mano. Adelante, Luisa. Bueno, no, básicamente yo creo que la pregunta sobre los datos desde un enfoque interseccional es muy importante, y yo acá quiero como contar 2 cosas. Creo que uno como investigador sí tiene la mirada o la lupa de querer mostrar y visibilizar esos datos, pero en la práctica muchos no son públicos. Y me llamó muchísimo la atención cuando Jénica mencionó que están haciendo como una también desagregación
segregación por rango etario o esas preguntas también sobre si eres una minoría étnica o no, porque hasta el momento la información, digamos, pública, disponible, no contiene realmente esos datos y esa mirada. Entonces también para nosotros es un poco complicado y yo resalto, por ejemplo, el trabajo que hizo de justicia mostrando los datos de víctimas afro o indígenas o LGBT, porque realmente en últimas lo que uno puede llegar a entender ahí es que la información disponible del registro de víctimas trae esa distinción, pero nosotros sí nos enfrentamos a la dificultad de empezar a recolectar datos con esa mirada interseccional que es clave, que creo que si no lo hacemos, es muy curioso porque creo que María del Pilar también se ha enfrentado solo al reto de entender la participación política entre hombres y mujeres, porque las bases de datos usualmente no traen, digamos, ni siquiera una distinción de sexo. Entonces, estamos todavía como en la discusión o en la lucha porque los datos vayan con la distinción de sexo y luego cuando uno va a ver, pues queremos más desagregación para hacer políticas públicas más focalizadas, ¿no? Y eso también lo conecto con lo rural. Yo creo que nuestro informe también trató de abordar lo rural, pero ahí también hay dificultades y creo que la estrategia de empezar a tener más datos sobre lo rural también nos permite nuevamente priorizar como dónde están las mayores necesidades, dónde están de pronto las mujeres que están más afectadas frente a su ejercicio de derechos en todos los ámbitos que tratamos de abarcar, va a partir en gran medida también por esa distinción. Entonces, solo pongo sobre la mesa las dificultades, el deseo yo creo que hay igual de tener esa lupa y esa mirada interseccional y en parte que, no sé, las autoridades que nos están acompañando, como el DNP o la consejería, también, no sé, cada vez se esfuercen un poco más como por poner de manera pública esos datos, porque si los están recolectando sería supremamente valioso poder acceder a ellos y mejorar también los análisis. Eso sería un poco mi comentario frente a las preguntas de la perspectiva interseccional. Muchas gracias, Luisa. María Gabriela y después Jenny. Gracias, Angélica. Yo solo quería añadir un poco al comentario de Luisa, cuáles son las fuentes y, digamos, las partes de nuestro informe en el que pueden encontrar, digamos, esos datos. Tenemos el censo socioeconómico sobre miembros de las FARC en el que se incluye mujeres rurales. También tenemos datos de la Dirección de Mujer Rural, tenemos datos del Registro Único de Víctimas y también tenemos datos importantes desagregados, digamos, en estas categorías en el acceso a la mujer a la tierra. Entonces son digamos, apartes que pueden ser útiles, por supuesto que se quedan cortos y reconocemos, digamos, todas estas dificultades y retos que tienen los datos y consolidar algo mucho más robusto, pero también nos parece que son oportunidades, estos datos son como una primera mirada y una mirada que busca ampliarse, pero pues digamos que y lo intentamos hacer como un ejercicio juicioso de recolección de datos con estas fuentes. Muchísimas gracias, Gaby. Jénica, adelante. Muchísimas gracias. Yo quería detenerme en la pregunta sobre si lo planteado en materia de género en el acuerdo final y luego en el plan marco de implementación se constituye en nuestro plan de acción para la 1325, en relación con la resolución del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, y no. Si bien efectivamente reconocemos que hay una relación, no, Colombia al momento no tiene un plan de acción de la 1325, ese, digamos, el planteamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal y como se ha planteado en los informes que de todos modos presenta Colombia al Consejo de Seguridad anualmente, es que tenemos una política pública de equidad de género desde la cual se atienden los compromisos en materia de mujeres, paz y seguridad. Esa, digamos, sigue siendo la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores y desde ahí se presentan los informes anuales. Lo otro que preguntaron tiene que ver con, efectivamente, las instancias creadas en el marco del acuerdo final. Sí, efectivamente, hay distintos escenarios. Uno tiene que ver con la alta instancia de género de gobierno, donde están las entidades que estamos a la cabeza de la implementación de estos 51 indicadores
y que digamos tiene un proceso también técnico de coordinación institucional y que digamos también tiene una dinámica. Ustedes lo pueden encontrar también en la página de la Consejería de Estabilización. También señalarles que la información de la que estamos hablando y que nutre estos informes y estas cifras que acabo de compartir con ustedes es pública, está en la página de la Consejería de Estabilización, quienes trimestralmente consolidan un informe de avances de los 51 indicadores en términos de proceso de implementación, y además la Consejería de Equidad para la Mujer, también en el Observatorio Colombiano de las Mujeres, publica los informes semestrales. Llevamos, ahorita va a salir el tercero, el primero recoge los primeros 2 años, casi 3 años de implementación, el segundo recoge el primer semestre de 2020 y el tercero, segundo semestre de 2020 y primer trimestre de 2021. Seguramente a finales de diciembre estaremos con el cuarto informe de seguimiento a la transversalización del enfoque de género. Entonces, está la alta instancia de género de gobierno, que tiene este componente, digamos, más institucional con los 51 indicadores. Está también la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz. Esa está constituida efectivamente por organizaciones de mujeres, del movimiento social, de las plataformas. Y además hay, digamos, las entidades que surgieron como la Comisión de la Verdad o la JEP, que también tienen sus propios procesos de transversalización del enfoque de género, sus propias guías, lineamientos y manuales, y también esquemas de seguimiento y de rendición de cuentas en la materia. Muchas gracias, Jénica. Y por último, veo la mano de María del Pilar. Adelante. Sí, yo quiero hacer como 2 anotaciones. La primera sobre digamos, la importancia de lo que han mencionado en las preguntas que Luisa también habló, la importancia de mirar todo este tema de género desde, digamos, desde la heterogeneidad que existe dentro de las mujeres. Es claro, como Angélica mencionaba, que las mujeres rurales tienen tasas de informalidad, de desempleo, todo esto muchísimo más altas que las mujeres urbanas, y que además las brechas en el agregado entre rural y urbano también son muy altas. Entonces, creo que una parte clave, y siento ser un poco crítica frente a esto, pero yo creo que más allá de mostrar, digamos, de los indicadores y como de los logros en el agregado, es importante utilizar la evidencia que existe para focalizar, buscar implementar políticas que se saben que son mucho más efectivas y eficientes. Hay información, digamos, hay evidencia que muestra que el tema de derechos de propiedad hacia las mujeres mueve mucho a las mujeres hacia la formalidad, a las mujeres rurales hacia la formalidad. También hay evidencia de obstáculos importantes, por ejemplo, en temas de acceso a crédito para las mujeres rurales, que también les impide, digamos, es un obstáculo para aumentar sus ingresos y para moverse a la formalidad. Todo esto buscando, obviamente, mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y cerrar estas brechas. El tema de la economía del cuidado, esto es impresionante, esta brecha entre mujeres urbanas y mujeres rurales. Algo se tiene que hacer ahí, implementar políticas únicamente enfocadas hacia economía del cuidado rural, por ejemplo, sabiendo que eso está limitado a temas de cuidado de menores, acceso a educación de pequeños, temas de labores dentro del hogar, poco acceso, por ejemplo, a lavadoras, a todo este tipo de cosas que suavizan el tiempo de las mujeres dentro del hogar. Y por último, también hay evidencia que muestra la importancia de trabajar y empujar proyectos productivos, por ejemplo, colectivos de mujeres que sacan a estos grupos de la pobreza y que mejoran sus condiciones de vida. Entonces, es importante en cuanto a las estrategias, que era una de las preguntas que hacían, intentar focalizar, digamos, programas y propuestas, dada la evidencia que existe y las limitaciones de recursos también, en aquellas que muestran que son realmente eficientes para cerrar estas brechas. Y lo último es la pregunta sobre la educación básica, completamente de acuerdo. También hay evidencia que muestra cómo estos sesgos de género arrancan desde el colegio y se van ampliando. Y arrancan con profesores que tienen estos sesgos implícitos que existen. Entonces, una de las estrategias, uno puede pensar, por ejemplo, en estrategias de intervención, donde muchas veces estos profesores no son muy conscientes de la existencia de estos sesgos, porque es un tema cultural, una cosa muy arraigada, pero muchas veces estas intervenciones, bien sea a través de información, generando conciencia,
o a través de información generando, digamos, ponerse en el lugar del otro, o a través de información dando cifras, estos profesores pueden empezar, digamos, la intervención en los profesores de educación básica es clave, porque ahí es donde arrancan estos sesgos, ¿no? Como por ejemplo lo que muestran las pruebas PISA. Y eso obviamente se ve reflejado en brechas salariales, en esta segregación horizontal y segregación vertical, en resultados de exámenes, de pruebas, que al final van a afectar también el brinco a las universidades y después al mercado laboral. Entonces yo sí creo que una parte clave es trabajar con profesores de educación básica para cerrar estos sesgos de género que existen en el colegio, porque los otros son sesgos en los hogares, pero esos son más difíciles de intervenir, pero en los colegios creo que es importantísimo y la evidencia es súper sólida en eso. Muchísimas gracias, María del Pilar. Y como ven, esta es una agenda amplia, ambiciosa, llena de necesidades de datos. Afortunadamente, sí hay mucha más información en el caso colombiano que en otros países. Por tanto, esta invitación a seguir investigando el tema, seguir la conversación, sigue en pie. Pero siendo, digamos, respetuosa con el tiempo de todos, quiero entonces ya acto seguido dar clausura a este evento. De nuevo, muchísimas gracias a las colegas en Londres, a la colega en Australia, a todos los que están acompañándonos desde diferentes lados del mundo, porque sé que hay varios conectados en distintas partes del planeta a esta conversación. Gracias muy especiales a colegas y coautores y coautoras del informe y a nuestras comentaristas de la Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer y del Departamento Nacional de Planeación. Les deseo a todos una magnífica tarde. Espero verlas en una próxima oportunidad. Hasta luego. Disfruten el solecito. Gracias, Angélica. María Fernanda, me alegró verte.